El próximo sábado arranca la campaña, oficialmente la campaña para las elecciones del 27 de octubre. Pero antes estuvieron las PASO del 11 de agosto, que generó el resultado con un amplio triunfo de la oposición, generó consecuencias políticas y económicas. Precisamente para hablar de estas consecuencias hemos invitado al economista Gastón Utrera. ¿Cómo te va, Gastón? Muy bien, Julián. Gracias por la visita. Gracias por invitarme. Y a Daniel Gataz, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la Universidad Católica, y doctor en Ciencias Políticas. ¿Cómo le va, Gataz? Muy bien, mucho gusto, Julián. Utrera, la primera pregunta. ¿Estamos en cesación de pago? Porque hay, para algunos opositores, estamos en cesación de pago y el gobierno lo niega. ¿Cuál es la situación? Tiene más sentido plantear que el gobierno ya empezó a incumplir con ciertos compromisos financieros, con las letras de tesorería de corto plazo, independientemente de que a eso lo denominemos cesación o pago o no, independientemente de lo que de la nota que las calificadoras le pongan, lo cierto es que el una cuestión de grados. Es una cuestión de grados, es decir, hay una escala de grises o de matices entre cumplir al detalle todos los compromisos financieros y anunciar incumplimientos casi de manera brutal, como ocurrió a finales de 2001, con el presidente Adolfo Rodríguez. Entre medio hay una escala de matices muy grande. Lo mismo podríamos decir del cepo. Para algunos es cepo y otros exactamente, hablan de controles de cambio. Deberíamos decir que aparecieron o el gobierno decidió con mucho costo político implementar ciertas restricciones cambiarias que además seguramente irán cambiando con el tiempo de acuerdo al resultado que vea el gobierno en el mercado cambiario, e incluso el próximo gobierno, si es que gana Fernández, va a terminar heredando un conjunto de restricciones cambiarias de las cuales no habrá tenido el costo político de implementarlas, pero de los cuales se va a beneficiar administrándolos en esta coyuntura tan compleja, pero efectivamente ahí también hay una escala grande de matices. Gataz, las consecuencias políticas. Ninguna encuesta acertó con la diferencia que sacó Alberto Fernández. Tampoco nadie previó que el gobierno podía perder por paliza y generar este estado de un gobierno muy debilitado y un opositor que todavía no es presidente, pero todos lo ven como presidente. Sí, es un problema político grave. No solamente un problema político, sino un problema económico y un problema social en general, ¿no? Lo que ocurrió es que con el hecho político de las PASO y esta enorme diferencia que sacó el Frente de Todos, lo que generó, desde mi óptica, es un fuerte vacío de poder en el presidente. Y la gente lo visualiza como un presidente que está terminando su mandato y el plazo es muy largo, desde el momento de las PASO hasta el momento efectivo del 27 de octubre, que es la elección real. Pero digo que hay una responsabilidad compartida, ¿no? El propio gobierno, el que jugó fuerte para las PASOs, dijo que allí se definían un montón de cuestiones, si uno quería un país de un tipo, otro país, y bueno, la gente jugó y en realidad no era un amistoso, era un partido por los puntos. ¿En su criterio las PASO son una buena herramienta o complica el escenario? No, a mí me gusta hablar de este tema, porque yo quiero hablar del espíritu de las PASO y siempre hablo de eso. Una cosa es el espíritu y otra cosa es como el espíritu de la norma, ¿no? Y otra como ocurren cosa tantas cosas en este país. Exactamente, y otra cosa es lo que efectivamente pasa. El espíritu de las PASO es fantástico, porque los que hemos militado en política cuando éramos jóvenes sabíamos lo difícil que era llegar a ejercer un cargo político dentro de un partido cuando vos no estás, digamos, en la rosca, para usar una palabra de Monzón, ¿no? En la rosca con la conducción de los partidos políticos. Te cierran los caminos, no te permiten alternativas, a no ser que vos participes de esa rosca, ¿no? Entonces, las PASO lo que tenían eran la alternativa de la posibilidad de la gente común que participaba en los partidos políticos de poder ser candidatos. Entonces te abría un juego distinto, vos tenías que tener una cantidad, un porcentaje de avales, pero podías participar en la interna de los partidos políticos. Antes eran internas de los partidos políticos individualmente, cada partido político hacía su interna y los partidos chicos generalmente sufrían la invasión de los partidos grandes que le manejaban la interna. Entonces lo de las PASOs, como eran elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, en buena medida me parece que eran un instrumento fantástico. Lo que pasa es que en este momento ningún partido eligió sus candidatos. Claro, ocasionó una hecatombe política, fundamentalmente porque los candidatos eran simplemente los mismos que estaban, digo, no había competencia. Entonces acá es donde creo que está el problema. Entonces me parece que hay que ser racional, no hay que ser espasmódico, como somos los argentinos, y eliminar los pasos. Habría que modificar, yo creo, un poco la legislación, quizás tratando de acercar un poco los tiempos entre las PASO
y las elecciones nacionales. Utrera, si bien no sos analista político, pero un gobierno para tomar decisión, como dice Gataz, tiene que tener poder político. En este momento, ¿cómo ves el escenario? Porque el gobierno tiene que tomar medidas, incluso muchas medidas que ha cuestionado en otro momento el presidente Mauricio Macri y ahora las tiene que implementar. Bueno, efectivamente uno no puede entender la economía actual si no entiende el contexto político inédito en el cual tenemos un presidente casi electo, pero que no está electo, y eso genera un montón de complicaciones, especialmente con la campaña negativa del gobierno que lo pone al presidente de la Nación en una disyuntiva entre actuar como candidato y actuar como presidente. Si como candidato tiene que asustar de alguna manera al electorado con lo que se puede encontrar en caso de que Fernández gane la elección, termina asustando también a los mercados, termina generando la reacción de Fernández, que está teniendo mucho poder de daño, y termina entonces complicando la economía y la gobernabilidad. Y si para preservar la economía y la gobernabilidad en su rol de presidente baja los decibeles, se queda sin herramientas para la campaña electoral. Creo que eso explica por qué el lunes después de las PASO salió el presidente como candidato, 2 días después salió como presidente incluso pidiendo disculpas y generando el diálogo con Fernández, después como candidato nuevamente en la Plaza de Mayo. Según tu opinión, ¿qué rol debe tener Macri? ¿Candidato o presidente? Más allá de eso, yo creo que como ciudadano y como actor económico como que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que actúe como presidente, pero más allá de lo que yo piense, creo que hay algo significativo ya desde este fin de semana, que el presidente actuó como presidente, priorizando su rol de presidente, asumiendo un costo político muy grande, dando la señal de que probablemente ya se dio cuenta que tiene que priorizar su rol como presidente. El poder de daño que mostró Fernández la semana pasada es muy grande, y probablemente Fernández haya entendido, y ojalá haya sido así, que ya tiene suficiente de lo que seguramente quería lograr, que es forzarlo al presidente de la Nación a que tome parte de las medidas que de otro modo tendría que tomar Fernández en caso de ser elegido. Ya consiguió que este gobierno se comprometa a tratar de llegar con un dólar alto, que hoy es alto, pero estable hasta final de mandato, tratar de no perder demasiadas reservas, y con el costo político de haber instaurado las restricciones cambiarias que, como te decía, Fernández va a poder aprovechar administrándolas, pero sin el costo político de haberlas implementado. Ahora, Gataz, se viene una campaña inédita, porque como dice Utrera, el presidente tiene que salir a hacer campaña y tampoco puede pelearse tanto con la oposición porque lo necesita para gobernar. Y además, los opositores tampoco le pueden pegar tanto a un gobierno debilitado. ¿Qué campaña ves para octubre? Sí, bueno, veo una campaña más o menos de la misma característica que la que se dio para las PASO. Me parece que con un claro ganador, me parece prácticamente irreversible el resultado. Sí, absolutamente. A no ser que haya ocurrido algo que anda circulando por los WhatsApp, que me parece que tiene que ver con las noticias falsas de que haya habido un fraude electoral. Pero salvo eso, es absolutamente improbable que gane. Digamos, milagros existen, digamos, pero no sería lo normal. Tendría que ocurrir que vaya a votar muchísima más gente, pero no solamente que vaya a votar muchísima más gente para que baje a Alberto Fernández 3 puntos o 4 puntos de lo que sacó, sino que además todos los que vayan a votar lo voten digamos, al candidato Macri. Entonces es sumamente complejo, y así ocurrirá eso. Y además un contexto económico adverso para el gobierno, porque seguramente la inflación se va a disparar. Y además, si ocurriera eso, imagínate que no solamente tiene que tratar de que Fernández no llegue al 45%, sino que tiene que tratar de estar a menos de 10 puntos de diferencia, lo cual es una situación harto compleja para el gobierno, ¿no? Más allá del optimismo y de algunos planteos. ¿Y para usted el presidente tiene que actuar como presidente o como candidato? No, tiene que actuar como presidente. Yo creo que Macri tuvo 2 facetas. Al comienzo de las PASO estaba muy enojado, muy molesto, después de las PASO y actuó como candidato, ¿no? Incluso está enojándose con la gente. Pero fíjate vos que a mí me pasa una cosa bastante curiosa, porque a mí no me pareció tan extraño el resultado. Por supuesto que la magnitud sí te impacta,
Pero yo tenía plena conciencia de que iba a ocurrir esto, que el gobierno iba a perder las elecciones, por una cuestión muy simple, te diría hasta de matemáticas, ¿no? Vos tenés un 35% de pobreza, tenés un nivel de desempleo altísimo, alrededor de 20.000, vos me podés corregir, Gastón, pero alrededor de 20.000 personas por mes quedan desempleadas, persianas que cierran prácticamente todos los días, una situación de crisis, los jóvenes, que fundamentalmente es el grupo etario que aparentemente, según lo que dicen las encuestas, ha acompañado al frente de todos, los más jóvenes, los más chicos son aquellos que no consiguen empleo, y me parece que hay una relación lineal, ¿no? Vos no conseguís empleo y le responsabilizás al gobierno de turno. Entonces me parece que es una situación sumamente compleja para el actual gobierno, para digamos, la candidatura de Macri Pichetto, trata de revertir esta situación. Por supuesto que van a hacer los esfuerzos necesarios, van a tratar de generar optimismo en la gente, ¿no? Y bueno, espero que también termine este nivel de agresión en las redes sociales. ¿Crees que hay riesgo incluso de que el gobierno pueda terminar mal o se tenga que adelantar el mandato si la situación económica sigue complicada? Te diría dos cosas. Me parece que hay enormes riesgos sociales, por lo que veo yo, por el grado de violencia de las manifestaciones que se están viendo en las calles, ¿no? Cortando puentes, parece lo de Patricia Bullrich, ¿te acordás lo del tema del famoso protocolo? Es historia del pasado, antiguo, porque prácticamente nunca se aplicó. Yo me parece que sí, de la situación social todavía no se estaba hablando. Sí, pero es muy grave. Hoy, de hecho, ha habido una situación muy crítica, cortando puentes, dificultando el paso de la gente, y bueno, la gendarmería tratando de actuar de la manera más razonable posible, pero en cualquier momento esto se puede escapar. Y si el presidente, o mejor dicho, si el gobierno pierde las elecciones el 27 de octubre, me parecería muy razonable que haya un adelanto en la entrega del mando. Este es un problema de racionalidad, de sentarse como buena gente, como dirigentes que están a la altura de las circunstancias. Allí sería un acuerdo político, la ley lo permite. En el caso, vos estás diciendo, bueno, mira, hay un presidente electo y no puede esperar 2 meses, hay que implementar un plan de urgencia, entonces es necesario que haya un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas. Utrera, en las últimas medidas que tomó el gobierno de restricción del mercado de cambio, por estos 2 días, por lo menos, ha funcionado. ¿Cómo ves en los días subsiguientes? Porque dicen, hay que pasar esta semana, dicen la Casa Rosada. Este tipo de cosas funcionan de la siguiente manera. No es que hay un equipo económico que está 3 meses estudiando medidas económicas y calibrando un plan. Esto en estos contextos de alta incertidumbre y volatilidad son decisiones que se toman casi de un día para el otro. Entonces decisiones como poner los $10.000 de límite, donde ese número de los 10.000 no salió de un estudio estadístico, econométrico, sino que es un primer número que se prueba y después si se escapan demasiados dólares del mercado cambiario formal, hay margen para empezar a bajarlo, para poner restricciones adicionales vía AFIP o vía el tipo de restricciones que sea. Este tipo de cosas funcionan de esa manera. Por supuesto, el gobierno va a tratar de usar esos mecanismos solo en caso de que sea estrictamente necesario y por lo tanto cruzará los dedos que esto siga funcionando en los próximos días. Pero se empieza a dar algo que pueda hacer que la CUNSA cumpla con su objetivo de cierta estabilidad y cierta preservación de las reservas, porque el tipo de cambio está alto, porque hay suficientes reservas, más de 50.000 millones de dólares, porque las restricciones cambiarias juegan a favor de mantener esos equilibrios, y en la medida en que logre llegar hasta octubre con cierta estabilidad, ahí podría darse el escenario en el cual, si hay responsabilidad tanto del lado de Macri como de Fernández, en caso de que gane la elección Fernández, podríamos llegar a pensar cierto acuerdo de transición para, en lugar de adelantar, hacer una transición ordenada, manteniendo esa estabilidad, ese equilibrio macroeconómico que hasta ahora, desde el fin de semana y desde el arranque de la semana, parece que se estaría logrando. ¿Vos crees que van a llegar a octubre? En la medida en que, esto que decía hace un rato, de que parece haber cierto equilibrio ahora entre Macri y Fernández bajando los decibeles, efectivamente se mantenga. Falta una eternidad para el 27 de octubre. Si volvieran a salir de la cooperación para entrar de nuevo en la confrontación electoral, esto podría complicarse mucho, pero creo a esta altura que no le va a convenir a ninguna de las dos partes y por eso podría
haberse alcanzado algún equilibrio y ojalá por todos nosotros que efectivamente eso haya ocurrido. Gatás, ¿cómo ves esto? ¿Crees que en la campaña, porque en la campaña siempre se suele elevar el tono de los cuestionamientos? Sin duda, además son dos modelos de país absolutamente diferentes y esto se va a plantear claramente. Yo creo que hoy, puntualmente, en el día de hoy, ha sido un día bastante negro, ¿no? Lo que dice Gastón es clarísimo, pero ha sido un día negro para la economía porque por primera vez el central ha tenido que salir a operar, a vender dólares, y además hay una caída muy importante de la bolsa de Buenos Aires, creo que del orden del 13%, el 14%, lo cual demuestra que esto que dice Gastón es absolutamente cierto, ¿no? Son casi decisiones diarias que se van tomando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y seguramente el Frente de Todos no va a querer perder votos y por ahí va a endurecer su discurso, mostrando una imagen de un país distinto que quieren. Ellos hablan de un país más productivista, que se preocupe menos de la cuestión monetaria, de la cuestión financiera, y bueno, todo eso va alejando a los personajes, los va a alejar necesariamente, porque es una campaña. Entonces vos tenés que presentar dos modelos distintos y eso aleja. Muy bien. Daniel Gatás, analista político, Gastón Utrera, economista, muchísimas gracias por brindarnos este panorama. Gracias a vos, Julio. Muchísimas gracias.